Buenas gente de Palabras Mayores. El día de hoy fue la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad de Bogotá. Estos espacios deberían servirnos como una especie de preparación de lo que debería ser ese partido unitario. Estamos todavía con muchos de los rezagos de la competencia entre las izquierdas y sus diferentes facciones. Fue muy difícil concertar de manera articulada un trabajo real de coordinación del espacio por todas las fuerzas del pacto histórico en Bogotá. En términos logísticos y metodológicos, creo pues hubo muchos problemas que, a pesar de eso, creo que fue un espacio valioso. Fue un espacio de conversación. Bueno, yo dije en la palabra que pedí de 3 minutos, primero, y a mí me parece que tanto Carlos Fernando Galán como Enrique Peñalosa son operadores políticos de un modelo de ciudad que es un modelo de ciudad del gran capital, ¿sí? De los verdaderos dueños del país. Mencionaba a alguien que de hecho mencioné acá en este canal, el señor Ignacio Pombo Villar, que hasta el día de hoy sigue haciendo parte de la junta directiva de la ETB y de la junta directiva del Grupo de Energía de Bogotá. Ese personaje está ahí por su relación con los hermanos Vargas Lleras, por su relación con el negocio inmobiliario en Bogotá y con una empresa en particular que es RB Inmobiliaria, que maneja por lo menos 1 billón de pesos en la sabana de Bogotá. Expliqué también José Antonio Vargas Lleras, donde está hoy, que es presidente de Nelcodensa. Ernesto Vargas Lleras, porque es clave también para entender los intereses del poder real en una ciudad como esta y cómo esos intereses han configurado la ciudad para las ganancias del gran capital, ¿sí? De los verdaderos dueños del país. Podría mencionar también, por ejemplo, a Sandra Forero como la concejal de Camacol en estos momentos en el Consejo de Bogotá y que hace parte de la bancada del Centro Democrático, y una serie de personajes que, más allá de sus particularidades y personalidades, pues representan intereses muy concretos de esos dueños del país. Lo segundo que dije fue desmontar esa idea de política de austeridad que nos está imponiendo este centro desteñido en alianza con la extrema derecha y en particular en Bogotá con el Centro Democrático. Porque Carlos Fernando Galán sacó un decreto de austeridad bajo algo que es real, y es que la ciudad tiene un problemas fiscales muy serios. Y ese decreto de austeridad se institucionaliza en la discusión del plan de desarrollo en Bogotá, se aprueba, impulsada por la bancada del Centro Democrático y es particularmente por un concejal que es Daniel Briceño. ¿Y por qué es una política de austeridad neoliberal? Porque se enfoca primero en hacer recortes en los derechos sociales de las mayorías excluidas de una ciudad como esta. Entonces dicen que por los problemas fiscales que se tienen en la administración pública, lo que hay que hacer es recortar en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en las pocas conquistas que se tienen en la institucionalidad y que se han logrado arrancar después de décadas de peleas. De hecho, hoy, por los recortes en contratos de prestación de servicios en todas las instituciones de Bogotá, el mismo Carlos Fernando Galán le ha reportado al Consejo que ha ahorrado por lo menos unos 131.000 millones de pesos este año. ¿Cuál es para mí la posición, digamos, de izquierda y progresista? No negar la necesidad de tener una política de austeridad, pero de hablar de una política de austeridad republicana. Empezaría los recortes precisamente por los privilegios de los funcionarios públicos. No hay ninguna justificación para que un funcionario público tenga privilegios pagados con el dinero público, que es precisamente el dinero de nuestros impuestos. Un solo ejemplo: las camionetas que le van a comprar nuevas a Carlos Fernando Galán van a costar un poco más de 3.000 millones de pesos, y eso ni siquiera está en discusión dentro de la política de austeridad. Y podríamos seguir de ahí en adelante con un montón de prerrogativas que tienen funcionarios. Precisamente esa austeridad pasa por una concepción de extrema derecha de cuál debe ser la idea de Estado, y es que debe ser un Estado pequeño y un Estado que solo se dedique a la seguridad y a defender la propiedad privada. Lo que defendemos desde la izquierda y lo que defendemos desde el progresismo es que las instituciones públicas deben estar para servirle al público.
¿Y para qué? Para nivelar la cancha. ¿Y para qué? Para garantizar esa promesa de que todos somos iguales. Y eso es una línea roja. Un Estado no es una empresa. Y ahí hay una conversación importante, y es cómo la inversión pública le genera valor a la sociedad. Cuando hablamos en invertir en salud, en educación, cuando hablamos de invertir en programas sociales, en subsidios específicos para las empresas, estamos hablando de inversión pública. Y eso no debe ser considerado un gasto siempre y cuando se dirija de manera efectiva a los sectores que los necesitan. ¿Por qué es inversión? Porque genera valor. De hecho, hay un estudio que revisé hace poco del Departamento Nacional de Planeación que explicaba que por cada peso que se invierte en esta clase de políticas públicas en Colombia, se genera por lo menos 0,85 pesos adicionales a la economía colombiana. Entonces, en vez de hacer esa masacre laboral que está haciendo Carlos Fernando Galán en Bogotá para ahorrar 131.000 millones de pesos, ¿cuánto valor se le hubiera generado a Bogotá si esos 131.000 millones de pesos se hubieran invertido a través de las instituciones de Bogotá? No estamos hablando lo suficiente de todas las prerrogativas, privilegios que la tecnocracia neoliberal que hoy ocupan las instituciones de Bogotá le están dando a los grandes contratistas. No solo se trata de la construcción de la primera línea del metro, se trata también de la avenida 68, se trata también de cualquier otra troncal de Transmilenio, se trata también de cualquier gran obra que por una concepción neoliberal del Estado, desde hace más de 30 años, se las entregamos para que las construyan privados, pero estos privados tienen demasiados beneficios bajo el esquema actual de contratación. A eso se le suma que por lo menos esta tecnocracia que hace parte de ese núcleo duro del peñalosismo que ha gobernado esta ciudad varias veces en los últimos 20 años, tiene un sesgo que lo privilegia y le da prerrogativas que no se merece y no sanciona a los contratistas cuando debe. Ustedes lo pueden ver con lo que ha pasado con la avenida 68 y su retraso de 2 años. Lo pueden ver con el retraso de casi el 40% de la construcción del viaducto de la primera línea del metro. Lo pueden ver en las otras troncales de Transmilenio. Lo pueden ver en el deprimido de la 72 de la construcción también de la primera línea del metro. Se está favoreciendo a los contratistas, no se los está sancionando, no se les están haciendo un seguimiento serio cuando están usando nuestro dinero público para enriquecerse, porque no están construyendo las obras a tiempo, y cuando no pasa, lo que hacen es darles extensiones y mayor dinero de nosotros que somos los contribuyentes. Política de Bogotá sin hambre 2.0 de Carlos Fernando Galán. Por decisión política del gobierno distrital de no aceptar ninguna clase de colaboración con el gobierno nacional, no se haya, digamos, promovido un punto de abastecimiento alimentario que se están, digamos, sacando adelante desde el Departamento de Prosperidad Social liderado hoy por Gustavo Bolívar. O sea, no solo es eso, sino también la negación, por ejemplo, del multicampus en Suba, también, por ejemplo, el hecho de los cambios que se le sugirieron a la primera línea del metro para que no generara tantas afectaciones, o de, por ejemplo, el Regiotran del Norte, que también es un proyecto que había quedado consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que este gobierno distrital descartó. Es también el hecho de el objetivo que se impuso Carlos Fernando Galán con este tema de Bogotá sin hambre 2.0 me parece un poco mediocre, porque al final lo que dicen es que tienen la meta de reducir a la mitad el hambre de Bogotá en estos 3 años y medio, y digamos que existen los recursos, la capacidad institucional para reducirla por completo, pero no se quiere hacer porque realmente el objetivo no es reducir el hambre y que ningún bogotano o bogotana se acueste con hambre en esta ciudad. El objetivo real es entregarle esa política a grandes consorcios económicos, a cajas de compensación familiar, cuando se podría hacer de otra manera, como lo propone el gobierno nacional, entregarle, digamos, el despliegue de esa política a las juntas de acción comunal, por ejemplo, a las asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Seguimos privatizando el Estado bajo la excusa de que lo hacen de manera más eficiente.
pues es muy grato siempre encontrarme en estos espacios con gente por este canal en particular, y me alegra mucho el alma saber que de alguna manera u otra mis palabras le llegan a muchísima gente, y espero poder seguir como compartiendo mis opiniones y lo que estudio y lo que creo que se debe hacer en este país con ustedes durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Se llama Carlos Fernando Galán. Un tipo que se mueve como pez en el agua. En la politiquería, claro. Que además viene de la oligarquía. Entonces siempre ha disfrutado de los privilegios y de las palancas. La familia Galán ha sido beneficiada con más de 53 cargos en diferentes gobiernos. Todo tipo de cargos, asesorías. Para no ir más lejos, la mamá ha sido embajadora 2 veces. Primero en Francia y luego en la UNESCO. Pero agárrense. La familia Galán ha tenido 6 ministerios, 8 embajadas, 5 consulados, 17 cargos entre gerencias, direcciones, secretarías, senadores 6, congresistas 2, curules en asambleas y consejos 5, curules en la constituyente. El patriarca de la familia, el asesinado Luis Carlos Galán, debe estar que se revuelca en su tumba, porque se pasó la vida denunciando el clientelismo y la corrupción. En su nombre incluso tiene una fundación que ha suscrito multimillonarios contratos con el Estado. Para que se hagan una idea, solo entre el 2012 y el 2014 les dieron sin licitación contratos por 114.000 millones de pesos. Es decir, los Galán son expertos en usar el apellido para hacer tráfico de influencias y obtener contratos públicos. Pocas familias en Colombia han mamado con tanta voracidad de la teta del Estado. ¿Quién es Carlos Fernando Galán? Bueno, empieza porque fue secretario de ese gran hombre, César Gaviria, a quien Colombia le debe tanto. Secretario suyo en la época en que César Gaviria era a su vez el director o secretario general de la secretaría que tienen los gringos para manejar su patio trasero, que se llama la OEA. Luego pasa a las manos de Juan Manuel Santos. Allá se dejó mimar siendo secretario de Transparencia. Pero luego empieza su descenso hacia la política todavía más enlodada, porque lo adopta el matón de Vargas Lleras, que hasta hoy en día sigue siendo su mentor político. Vargas Lleras se lo lleva de la manito al partido político o uno de los partidos políticos más corruptos de la historia de Colombia, Cambio Radical. Galán fue el flamante presidente de ese partido en 2 ocasiones. Allí, de la manito de Vargas Lleras, se forjó como político durante 10 años. Vargas Lleras, que sigue siendo desde la sombra el que estructura esta campaña a la alcaldía de Galán. Eso no lo cuento yo. Eso lo cuenta otro ilustre miembro de Cambio Radical durante 11 años, el señor Rodrigo Lara. Pero bueno, ¿por qué es tan grave lo de Cambio Radical? Hombre, porque ese partido y Galán han avalado a muchos zampones. Por citar solo algunos, Ico Gómez, el exgobernador de La Guajira condenado por 3 homicidios y socio del narcotraficante y paramilitar, autor de 200 asesinatos, Marquitos Figueroa. Oneida Pinto, también es gobernadora de La Guajira, tuvo también el aval de Cambio Radical, destituida por corrupción. O los parapolíticos Karen Cure, o Miguel Pinedo Vidal, o Daira Galvis, la heredera de la parapolítica La Gata. O sea, la lista es enorme, pero siempre gente de esa calaña. A todos esos les dieron aval. Y Galán siempre ha querido desmarcarse, porque él es muy hipócrita. Pero como lo probó Ariel Ávila, este hombre dejó pasar el plazo para haberles quitado el aval a todos esos delincuentes. Eso sí, convocó una rueda de prensa al día siguiente de vencer el plazo para rasgarse las vestiduras, cuando ya sabía que no se podía hacer nada. O sea, permitió que su partido avalara a toda esa gente. Imagínense de lo que sería capaz este gran hombre, valiente, frente a las mafias de volteadores de tierras de la sabana, o los del Transmilenio, o de los carruseles de contratación, o de los Carlos Sarmiento Angulo, o de los Zielinski. Pero bueno, tampoco olvidemos otro hito de Galán.
En el 2015 le hizo ganar la alcaldía de Bogotá a uno de los peores alcaldes de todos los tiempos, Enrique Peñalosa, el vendedor internacional de buses, el culpable de que usted se pase 2 horas por trayecto enlatado en un Transmilenio en lugar de 20 minutos en un metro subterráneo. Gracias a Galán, Peñalosa terminó de alcalde. Liquidó Aguas de Bogotá, reprivatizó el servicio, echó a los humildes recolectores de basura como perros y le devolvió el negocio a los grandes contratistas. Pero para saber de verdad lo traicionero que puede ser Galán, recordemos que se hizo elegir concejal de Bogotá para hacerle oposición a Claudia López. Y esa mujer, que es una arpía, lo compró dándole la presidencia del consejo. Galán pasó a apoyarla. Es un hombre de convicciones. Pasó a apoyarla, a la que tenía que oponerse. Traicionó a sus electores como si nada. Se convirtió en cómplice de ese desastre de mujer que ha acabado con Bogotá, que nos tiene en ese caos de movilidad, de inseguridad, de desastre medioambiental, de urbanismo descontrolado. Claudia López y Angélica Lozano se ven reencarnadas en Él sí gana. Claudia López, la que contrató el metro elevado sin estudios y sin saber cuánto cuesta, un metro elevado que no es otra cosa que un alimentador de Transmilenio. Y todo eso a pesar de que el metro subterráneo sí tenía estudios y precio. Por eso, como eso es tan raro, actualmente la Procuraduría está investigando a Claudia López y a Angélica Lozano para ver si han recibido coimas millonarias por eso. Ese paso de Galán por el Consejo de Bogotá, en el que termina aliándose con la que tenía que hacerle oposición, con Claudia López, pues lo retrata muy bien. ¿Por qué? Porque este hombre no es lo que dice ser, no es una independiente. Tiene un discurso solapado en el que consigue engañar a muchos, pero en realidad es la ficha de todas las maquinarias. Este es un gomelo mercenario del poder. Luego se rodea muy mal. Ahora está rodeado hasta de una exministra uribista, de los exministros de salud que acabaron con la salud. Durante su campaña a la alcaldía, en el 2019, por ejemplo, su asesor programático, Juan Carlos Junca, fue encarcelado por presuntamente haber recibido 1.300 milloncitos en coimas por contratos de aseo. Bueno, con todos esos antecedentes de Galán, a nadie le sorprendió que en la segunda vuelta de las presidenciales apoyara al corrupto Rodolfo Hernández y no a Petro. Ese es el hombre de la derecha, porque ahí sí que saben de lo que es capaz, pero también es de los tibios y de los falsos progresistas. A toda esa gente que le interesa pues que la cosa siga igual porque eso no les afecta, pues la Galán los va a ayudar muchísimo. Además, como tiene padrinos poderosos que son dueños de los grandes medios de comunicación, pues entonces toda esta gente que oye propaganda está encantada. Incluso lo están inflando en las encuestas para que le voten los que son pobres de espíritu y lo que quieren es votarle a un ganador. Todos sabemos cómo manipulan las encuestas y cómo manipulan a la gente con las encuestas. Lo aprendimos con Petro, ¿se acuerdan? Y también aprendimos lo que hay que hacer. No tenemos opción. Si gana Galán, gana Vargas Lleras, gana Peñalosa, gana Claudia López, gana Uribe, ganan todos los cacaos, gana hasta el sionismo. Si gana Galán, saquean a Bogotá. Estos son palabras mayores.